42 minutos de las 10 de la mañana, estamos en Del Bosque Radio, en la FM 89.1, en la mañana de la radio con una visita muy especial. Nos visita Fernando Pérez, actual diputado en la provincia de Buenos Aires y también actual precandidato concejal en Juntos, en la línea que apoya a Facundo Manes. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buen día para vos, para toda la audiencia. Un placer charlar esta mañana de lunes con ustedes y también agradecerte que me permitas contarles a los vecinos de Quilmes que nos escuchan cuáles son las ideas que vamos a intentar plasmar obviamente, inicialmente en la campaña, en la interna primaria, en la campaña primaria y después en la general y obviamente a partir del 10 de diciembre, si es que nos toca estar en el Consejo Deliberante y ser servidores públicos de los vecinos de Quilmes. Siempre comenzamos este ciclo preguntando cómo han visto la gestión de Mayra Mendoza en la ciudad y cómo están viendo la ciudad hoy en día, Quilmes, en materia de seguridad, de limpieza, cómo, desde su punto de vista, cómo está Quilmes hoy. Me parece que el tema de fondo de la gestión de esta gestión municipal que encabeza Mayra Mendoza es que justamente no hay gestión, no hay un norte claro. Me da la sensación muchísimas veces que no sabe a dónde ir, que está más ocupada en chicanear a la oposición con temas que tienen vinculación nacional, antes que ocuparse verdaderamente de solucionar los enormes inconvenientes que tienen los vecinos de Quilmes, que están vinculados a la seguridad pública, que están vinculados a la inclusión social, que están vinculados a la falta de planificación, que están vinculados al tema ambiental, que están vinculados al tema productivo, al tema económico. No ha habido ninguna vinculación, ninguna sinergia con el mundo económico de la ciudad, con el comercio, con la industria, en el marco de una situación que fue anormal, que tenemos 18 meses o 19 ya de una pandemia que verdaderamente nos está azotando. Bueno, me parece que el gobierno el gobierno municipal, más allá de haberse ocupado o haber seguido las políticas del gobierno nacional y provincial en materia de vacunación específicamente, no ha mostrado ninguna gestión en serio para los vecinos de Quilmes. El servicio público no andaba bien hasta que asumió y ahora anda aún peor. La seguridad pública, si bien no era una cuestión brillante, era muchísimo mejor y los vecinos nos sentíamos muchísimo más cuidados que los que nos sentimos ahora. El lugar donde Quilmes debería generar una plusvalía para la ciudad, que es el lugar donde podemos generar inversiones públicas y privadas, que es la costa quilmeña. Los únicos dos ideas o propuestas o proyectos que se le cayeron a este gobierno fue, por un lado, la instalación de una unidad penitenciaria y por otro lado la instalación de una planta de tratamiento de basura. Bueno, me parece que todo esto está vinculado justamente al desconocimiento de qué es lo que debería hacer para construir un modelo de ciudad sustentable, moderno, hacia el futuro. Recién mencionaba a la oposición, puntualmente en Quilmes. ¿Cómo ha visto el desarrollo de lo que es la oposición? Si cree que ha sido una oposición dura, si ha sido una oposición débil. Bueno, justamente me parece que está vinculado ahí el debate de la campaña. ¿Qué quiere el vecino de Quilmes? Si quiere una oposición que verdaderamente en los últimos 18 meses, escudado en la pandemia o escudado en vaya uno a saber qué, fue una oposición que tuvo bastante poca voz, que fue bastante sumisa y que en ningún momento se plantó para defender ninguno de los derechos, ninguno de los intereses, ninguna de las necesidades de los vecinos de Quilmes. Me parece que eso es lo que hay que cambiar. Como paso inicial para la generación de un proyecto de cambio de gobierno en el 2023, pero fundamentalmente e inicialmente tiene que tener una oposición que esté con mucha más fortaleza, que tenga mucha más fuerza para plantarse y para ponerle límites a un gobierno que permanentemente avanza ante las libertades públicas, que intenta convertir a nuestra ciudad en un feudo más del kirchnerismo, y me parece que ahí es donde tenemos que ponerle límite con muchísima claridad, con muchísima fortaleza y ser inflexibles en muchísimas cuestiones que están vinculadas con el acuerdo de gobernabilidad que hoy da la sensación que existe en esta ciudad entre el bloque de concejales de Juntos por el Cambio
y el kirchnerismo local, ¿no? La semana pasada tuvimos se ve reflejado en innumerables cuestiones que tienen que ver con aumento de tasas, que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con la rendición de cuentas, sí, que tienen que ver con cada una de las ordenanzas que el Ejecutivo Municipal mandó al Consejo Deliberante, y en ninguna hubo una oposición que se haya negado. Manifiesta, que haya impedido, teniendo los números en muchísimas ocasiones, ¿no? Y también considerando, hoy hablaba del tema vacunación, algo que se ha llevado adelante a nivel nacional, una campaña, digamos, muy grande por parte del gobierno, y que también acá en Quilmes hemos tenido un vacunatorio VIP, o al menos muchos hablan de eso, y quizás también desde el Consejo no se ha visto una denuncia por parte de los concejales opositores. Ni de eso ni de nada, te diré, o de muy pocas ocasiones. El tema de la vacunación VIP fundamentalmente es inmoral, es antiético y habla mucho más de aquella persona que permitió darse la vacuna en esas condiciones sabiéndolo, que de una política pública, porque verdaderamente en el marco debe haber ya en este país largamente superado los 20 millones de argentinos que tienen por lo menos una dosis. Y verdaderamente vacunados VIP fue al inicio y es una minoría fue una minoría hasta que saltó públicamente la denuncia que ninguno, que cuando surgió no entraba en ninguna cabeza. Mira, yo conozco algunas personas que figuraron en el listado original. Y verdaderamente cuando me cuentan, yo digo, no, es chiste. Porque a ninguna persona de bien se le hubiese pasado por la mente aceptar siquiese un ofrecimiento de esas características. Bueno, me parece que habla de la inmoralidad también que se maneja en la política argentina, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar, hay que volver a este país a darle conducta, que lamentablemente no la tiene. Y que privilegia muchas veces o prevalece la vivada, la cortita, que lamentablemente nos termina empobreciendo en términos mentales como sociedad, ¿no? Es oportuno preguntarle cómo ve hoy la clase política argentina. Bueno, para mí la clase política no es una sola, digo. Hay muchas. Como en ningún ámbito de la vida podés catalogar a todo el mundo en la misma bolsa. Hay periodistas buenos y periodistas malos, hay empresarios buenos y empresarios malos, hay médicos buenos y médicos malos, hay docentes buenos y docentes malos, y hay políticos buenos y políticos malos, sin ninguna duda. O sea que para mí no es todo lo mismo. Está claro que hay un sector de la comunicación argentina que intenta instalar esta idea porque verdaderamente dice, si son todos malos, están todos en un lodo enchastrados, y no es así. Y yo te digo el ejemplo de Facundo Manes, por ejemplo, que es quien nosotros acompañamos como candidato a diputado nacional en el marco de una cuestión que tiene que ver justamente con lo que intentábamos generar en los últimos años, que es que la coalición que está enfrentada al kirchnerismo sea una coalición que tenga capacidad de ampliarse, de consolidar bases sólidas, de incorporar sectores de la sociedad civil, sectores que no estaban o que no estuvieron en el 2015 en Cambiemos. Bueno, me parece que Facundo de alguna manera expresa esto, y para no esquivar tu consulta, me parece que ese sector de la clase política argentina lo que genera es mucha esperanza. Lo que genera es que se puede volver a tener un país con una mirada de futuro sustentable, se pueda tener la ilusión de que nuestros hijos no se quieran ir a vivir al exterior porque acá no encuentran salida. Y por otro lado tenés alguien que te plantea lo mismo, que gobernaron 16 de los últimos 20 años y que han sometido a la Argentina a una situación de debacle cultural, de pobreza educativa, de marginalidad social, con más de la mitad de los argentinos que están bajo la línea de pobreza, y que han instalado que la única posibilidad de morfar que tienen miles y millones de argentinos es a través de la dádiva estatal. Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que combatir, y esa es la clase política que vos decís,
que está lejos de ser lo que este país necesita, ¿no? La semana pasada tuvimos la visita de Facundo Manes en la ciudad. ¿Qué significó esta visita tanto a nivel personal para Fernando Pérez como para el quilmeño? ¿Qué le trajo Facundo Manes a la ciudad? Mira, me parece que muchísimos quilmenios se sorprendieron para bien, quedaron de alguna manera orgullosos de que una personalidad pública ya como Facundo, que ha sido alguien que en términos académicos ha sido extraordinario y que ha dejado a la Argentina extremadamente bien en el mundo, sienta ese cariño, ese apego y ese amor por nuestra ciudad, que no solo está vinculada a una situación donde él nació en Quilmes, ¿no? Y nació en el hospital público y su papá era cirujano del hospital Liriarte, sino que también está vinculada a su concepción de vida y a su mirada en la sociedad, ¿no? Como alguien que nació en el conurbano bonaerense, en el conurbano sur, tuvo la capacidad de formarse en la educación pública, tuvo la capacidad de estudiar afuera, de triunfar, de que le vaya bien, y pudiendo quedarse con la comodidad de todas esas condiciones, haya decidido ser candidato a diputado nacional en una situación extremadamente compleja de la política y de la Argentina. Bueno, ese es el orgullo que tenemos los quilmeños, o que debemos tener los quilmeños, de una figura como Facundo, que está tan vinculada a nuestra idiosincrasia, ¿no? ¿Cómo han visto al hospital? Sabemos que también pasaron por el hospital de Quilmes. En qué circunstancias lo han recibido? ¿Está bien el hospital? ¿No está bien? ¿Las condiciones edilicias y demás? ¿Cómo lo ven? Mira, Facundo lo planteó con mucha claridad. Antes que nada hay que tener una enorme valoración, respeto, admiración con todo el personal de salud que ha hecho de la lucha contra la pandemia Ujú. que muchísimos argentinos no se mueran, que de alguna manera quienes hayan estado con los elementos que tenían, que muchas veces no son los mejores en términos de insumos, en términos de tecnología, y a pesar de eso han hecho un esfuerzo extraordinario para que la salud en la Argentina, la salud pública en la Argentina, garantice la mejor atención posible. Y obviamente que después la salud en la provincia de Buenos Aires no está pasando el mejor momento de la historia, ¿no? Hay déficit, pero justamente es eso donde tenemos que hacer el hincapié. Me parece que lo mejor que tiene la Argentina es la capacidad humana. Son los médicos, son los enfermeros, son los directivos de la mayoría de los hospitales. Bueno, con eso de base tenemos que intentar trazar una política pública sostenida en el mediano y el largo plazo, que sea de inversión y que permita que todos los hospitales en la provincia de Buenos Aires, los 78 hospitales provinciales que tenemos, tengan el mejor equipamiento, la mejor cuestión que esté vinculada a lo edilicio, que tenga quirófanos que estén en condiciones de utilizarse. Bueno, todo ese conjunto me parece que es un desafío para adelante. Pero más allá de cuestiones menores, lo que hay que destacar es la enorme tarea que han hecho todo el personal de salud, los hombres y mujeres que se han puesto al lomo, sobre su lomo, la lucha contra la pandemia. Fernando, nosotros ahora vamos a hacer un breve corte, vamos a volver y continuar con esta entrevista, pero le vamos a dejar una pregunta para responder luego del corte, que es algo que ustedes siempre mencionan, que es dar el paso. ¿Qué significa dar el paso y cómo se va a poder dar el paso que tanto mencionan? Fernando, nos habíamos ido al corte con una pregunta de, bueno, algo que se menciona mucho, que es dar el paso. ¿Qué significa dar el paso y cómo se puede dar este paso? Dar el paso es de alguna manera el eslogan de la campaña que intentamos que exprese justamente cuál es la idea, ¿no? Dar el paso hacia una Argentina diferente, dar el paso hacia que la sociedad civil, o hombres y mujeres de la sociedad civil, se metan y terminen dando esa transformación o aportando para que la Argentina vuelva a ser un país donde la educación sea el eje más importante, donde exista la posibilidad de tener empleo genuino,
donde soñemos con una sociedad mucho más igualitaria, donde la marginalidad, la pobreza, la desocupación queden en el olvido. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la ilusión de en este caso de que Facundo, que no viene de la política conocida o más tradicional, se meta y buscando estos objetivos, ¿no? Y hoy en día creo que mucha gente está, digamos, cansada de algunas políticas o algunos políticos tradicionales, y creo que la figura de Manes le puede aportar algo a aquellos que están desinteresados o quizás indiferentes con la política, que es esto mismo, que es una persona que no viene de la política tradicional. Sí, yo con sinceridad pienso que hay una separación en términos de pensamiento, de confianza de la sociedad civil con la mayoría de la dirigencia política. Que obviamente que está fundada en motivos que son valederos, que es que hace 40 años este país viene en una decadencia permanente. La única política pública que ha tenido la Argentina en los últimos 40 años ha sido sostener el funcionamiento del sistema político democrático en la Argentina. Porque después no ha habido una política económica sustentable, una política de sanitaria sustentable, una política de seguridad sustentable, una política de inclusión, una política educativa, una política de generación de empleo, una política de vincularse con el mundo en un sentido. No garantizamos seguridad jurídica a los inversores. Hay toda una serie de cosas que nos han generado este mal endémico que tenemos, ¿no? Argentina tiene inconvenientes estructurales que en el mundo están agotados o están saldados. Por ejemplo, la inflación. En el mundo no hay inflación, hay una inflación de 2, 3, 4 puntos. Ya 4 puntos es un montón en el mundo. Nosotros debemos tener ya casi, vamos por la década, de inflaciones superiores al 40% anual, en el mejor de los casos. Entonces digo, hay cuestiones que estamos haciendo claramente mal y vamos a tener el desafío enorme de plantearlas en la mesa, de dejar de que el Estado sea una caja de aquel que gana las elecciones, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. El Estado tiene que servir para ordenar el funcionamiento de la sociedad, para garantizar competitividad, pero no tiene que servir como sustento electoral de quien gobierna circunstancialmente, porque justamente eso es lo que después termina generando esta bola de nieve del déficit fiscal, de la emisión permanente, que va generando otras cuestiones que lamentablemente nos hacen terminar con más del 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza. Retrocediendo un poco, cuando hablaba de dar el paso, hablaba de la transformación. Creo quizás que uno de los puntos para esta transformación es desde los consejos deliberantes. ¿Cómo ha sido el armado, sabiendo que usted es el primer precandidato por Juntos, insisto, desde la línea que apoya Facundo Manes? ¿Cómo ha sido ese armado de la lista para Quilmes? El armado expresa de alguna manera también lo que Facundo engloba en su lista nacional o provincial, que son sectores que tienen vinculación con la sociedad civil, sectores que tienen vinculación obviamente con la estructura base que tiene el radicalismo bonaerense y quilmeño en este caso, con el acompañamiento de sectores que están vinculados al peronismo como Emilio Monzó, como Joaquín de la Torre, como el partido GEN de Margarita Stolbizer. Eso es básicamente el núcleo duro de la candidatura de Facundo y también de la lista que hemos armado en Quilmes, con hombres y mujeres que tienen experiencia de gestión, que han sido muy exitosos y extremadamente honestos a la hora de ejercer un cargo de servidor público, donde vamos a poner la lupa en fortalecernos como espacio político, en fortalecer a la oposición como espacio político, en ponerle límites a un gobierno, en plantear cuestiones que durante un año y medio no fueron discutidas, como por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno con una política exitosísima del gobierno de Molina y cuya cara visible fue la Secretaría de Educación de Ariel Domene,
que fueron los jardines municipales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros llevamos a Daniela Conversano, hoy concejal, como cabeza de la lista de consejeros escolares, que justamente para dar estos debates, el estado de inicio de los colegios. Nosotros habíamos hecho una inversión que fue extraordinaria en materia de sostenimiento y de mantenimiento de la infraestructura escolar. Bueno, toda una serie de cosas que me parecen tenemos que llevar al debate. Esa es la lista nuestra. ¿Cómo ve la posibilidad? Sabemos que primero están las PASO, luego van a estar las generales, pero ¿cómo evalúa esa posibilidad de que en noviembre la actual gestión de Quilmes, la presidencia del HCD, del Consejo, quede en manos de Juntos? Digo, ¿qué puede cambiar mucho para el Ejecutivo Municipal que la presidencia quede en manos de Juntos, pero qué podría ser distinto? Mira, no hay que, nunca, y de mi boca no lo vas a escuchar, es adelantarse a los acontecimientos. Tenemos una elección interna, una PASO el 12 de septiembre, tenemos una elección general el 14 de noviembre. Después de esa situación, y en función de cuál es el dibujo, de cómo quedó la composición del Consejo Deliberante, vamos a estudiar alternativas. Lo que sí te aseguro es que va a haber un cambio sustancial en cómo funciona el Consejo Deliberante quilmeño, va a haber un cambio sustancial en especial en la oposición. Nosotros le vamos a marcar un norte muy claro y distinto al que la oposición quilmeña tuvo en este año y medio. Vamos a marcarle los límites al gobierno, vamos a hacer oposición verdadera, vamos a intentar debatir cuál es el modelo de ciudad que los vecinos de Quilmes quieren, o que entendemos que los vecinos de Quilmes merecen, ¿no? Una gestión de calidad pública, una gestión que haga eje en la inclusión, en la materia de educativa, que ponga el servicio público de calidad, y discutir de una vez por todas qué es lo mejor para el servicio de recolección de residuos, algo que en Quilmes es una discusión que llevamos más de una década y no se ha solucionado. ¿Cómo generamos que vengan inversiones a la ciudad? ¿Qué hacemos con la costa? ¿Qué hacemos para potenciar los centros comerciales enormes que tenemos, en especial el de San Francisco Solano, que tal vez es el centro comercial más importante de todo el conurbano sur, ¿no? Entonces, en términos de volumen económico. Bueno, ¿cómo generamos mayor conectividad entre el este y el oeste de la ciudad? Bueno, todas estas cosas. ¿Cómo generamos una descentralización municipal que sea exitosa? Bueno, hay que discutirlas. Y nosotros vamos a estar a partir del 10 de diciembre planteando estos temas, transparencia pública, planteando estos temas en el Consejo Deliberante para cambiar el eje de la discusión y que no sea solo debatir lo que la intendenta quiere, ¿no? Que es hacer puchero y insultar a los dirigentes nacionales que no son de su color político. Fernando, no queremos robarle mucho más tiempo, pero para finalizar, micrófono abierto para dejarle un mensaje a los quilmeños y agregar lo que usted quiera. Que se animen a dar el paso junto con Facundo Manes, junto con todos nosotros, que necesitamos de todo el acompañamiento para empezar a marcar una ciudad distinta, para empezar a construir una ciudad distinta, para generar la ilusión y la expectativa de que se puede vivir mejor. Muchísimas gracias, Fernando, por la visita. No, por favor.